Hoy sí tengo mención ahorita. Sí, en la primera. Don Ricardo Lombana, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Tito. Buen día. Buenos días, Camila. Hola, Sabrina. Hola, así se te ve por lo menos. Qué gusto verte. Igualmente. Ricardo, como tú eres multitemático, vamos a tocar varios temas, ¿ok? Permiso, don Guillermo. Diga, Conteo. venga, Buenos Camila, días, licenciado Lombana. entra Camila. Hola, hola. Yo en mis tiempos le decía todero. Es un invitado todero. Conteo. 2, Vamos. 1. Celebra el 14 de febrero en Isla Flamenco con más de 10 restaurantes en un solo lugar. Disfruta del mejor ambiente con vistas a la marina más completa de Panamá. Reserva en www.flamencomarina.com. Amigos, entremos en materia. Nos acompaña esta mañana y por supuesto es una distinción para esta mesa de la cual él fue parte del equipo de analistas de este programa, Ricardo Lombana, abogado prominente, ex candidato presidencial, ocupó un honroso segundo lugar en las elecciones con su partido Moca que él preside. Antes había corrido por la libre postulación, también con mucho éxito. Entonces lo hemos invitado para arrancar esta semana, que es semana de aniversario de Omega Estéreo. Cumplimos 45 años el próximo 7 de febrero. Así que en esta semana estamos arrancando la misma con Ricardo Romana. Sabrina, le cedo a usted la primera pregunta para don Ricardo. Y bueno, me imagino que el primer tema va a ser el fallo de inconstitucionalidad del contrato de Panama Ports. Y hay dos cosas que a mí me llamaron la atención. La primera, y creo que yo fui una de las primeras en ver y postear el artículo, es que en Estados Unidos se reportara más o menos a las 4 de la tarde del jueves que ya la Casa Blanca esperaba un fallo favorable dentro de la doctrina Don't Row, así titulaba el artículo, quiere decir tumbar el contrato de Panama Ports, y también esperaban que fuera Maersk el que asumiera la administración de los puertos de Panama Ports. Y las dos preguntas es, evidentemente usted también había puesto una demanda o había hablado, denunciado lo que ocurrió durante esa renovación en el gobierno de Laurentino Cortizo, opaca, cuestionada. Pero ¿qué tanto le podemos adjudicar a la presión de Trump y qué tanto es que los magistrados fallaron en derecho? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, ¿por qué se tenía, en su opinión, y si es correcto o no, a una empresa seleccionada de a dedo para manejar los puertos? Buenos días nuevamente a todos, Sabrina, Ñito, Camila y a toda la audiencia de este programa. Felicidades en el aniversario número 45 Número de 45. Omega Estéreo. Sí. Y Usted recordando, fue bueno, parte de este programa con sí, Sabrina, casualmente. sí, Usted, sí, 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 Sabrina, claro. eso mismo iba a decir, recordando muy buenos tiempos. Miren, eh, yo quisiera quitarle tal vez las bruscas al tema y reconocer de antemano o de plano, mejor dicho, la realidad. El fallo y la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia llega exclusivamente por presión de los Estados Unidos. Eso es obvio y yo lo planteo de esa manera y es mi opinión. Este fallo no hubiese ocurrido si no hubiese sido por presión de los Estados Unidos de América. Y lamentable, lo expresé así en los medios de comunicación anteriormente, lamentable que sea por esa razón. Yo creo que eso abre o reafirma la necesidad de un debate serio acerca de la autonomía de las instituciones panameñas, de la soberanía de las instituciones y del Estado panameño en la toma de sus decisiones. Nos coloca incluso cuidado que un escenario de incertidumbre con respecto a la seguridad jurídica, porque si antes la seguridad jurídica podía ser cuestionada por
decisiones tal vez inconsistentes o por la corrupción o por la falta de justicia. Ahora agrégale este elemento de que la seguridad jurídica también va a estar cuestionada o en incertidumbre por las presiones externas que podamos tener de otro país. Entonces, es lamentable, Sabrina, que esa haya sido la razón, y yo no niego que esa haya sido la razón, y no tengo dudas de que esa haya sido la razón. Ahora bien, tal vez en este caso es más fácil presentarlo ante la opinión pública o un poco más conveniente por el hecho de que sí había, y esta es mi postura desde hace muchos años, así la he expresado en las innumerables acciones que tomamos a lo largo de los años contra este contrato de Panama Ports y la renovación o la prórroga del contrato que se dio bajo el gobierno del presidente Cortizo. Entonces, sí había un sinnúmero de violaciones a la Constitución y a la ley de un contrato completamente desfavorable en sus condiciones, en sus términos, y además violatorio de las normas panameñas. Entonces, difícil situación porque sí, se da por presiones, pero este fallo tenía que llegar. Y a mí me alegra que haya llegado este fallo, pero de nada va a servir, y con esto paso al segundo tema, de nada va a servir si ahora simplemente por razones de presiones geopolíticas, más que presiones de buena fe, porque Panamá cumpla sus leyes y haya libre competencia y demás. Lamentable sería que ahora solamente se señale con el dedo hacia otro lado. A mí también me llamó la atención porque yo vi que salieron artículos y noticias de medios en los Estados Unidos, salieron antes de que se publicara el fallo. Es más, creo que tuvieron que apurarse a sacar un comunicado sobre el fallo en una hora en la que usualmente no recibes comunicaciones acerca de decisiones de la Corte, porque se había publicado originalmente en los Estados Unidos o en los medios estadounidenses que venía este fallo. Esto debería abrirse a una licitación internacional, a una convocatoria internacional para operadores o para grupos de operadores, y Panamá debería estar debatiéndose en los próximos meses, semanas, si va a seguir con el mismo formato o esquema de concesiones dadas a empresas operadoras, o vamos a replantear este sistema como existe en Singapur u otros países para sacarle aún más provecho y que vengan realmente los mejores operadores del mundo a asociarse con Panamá a sacar mayores beneficios. Camila. Bueno, incluso esa es una posición similar a la que le he escuchado a muchos expertos que dicen que Panamá, en vez de estar negociando condiciones específicas con cada uno, quizá debería tener una ley de puerto general y que todo el mundo se ciña a lo que está ahí. Pero definitivamente, aunque se haga un nuevo proceso de licitación, yo todavía tengo muchas preguntas. Por ejemplo, ahorita la APM Terminals, la empresa esta ligada a Maersk, es la que lo va a administrar. ¿Pero eso qué significa? Porque el Estado, o sea, lo que el Estado le daba para Panamá era la concesión por poder operar un puerto ahí. Pero las computadoras que están ahí son de Panama Ports, las grúas las compró Panama Ports, cualquier carro que está ahí lo compró Panama Ports, todo. Entonces, o sea, los bienes que están ahí los compró Panama Ports. Entonces, esto va a hacer que el personal de APM Terminals va a llegar y va a operar los equipos de Panama Ports, o es que lo van a hacer en conjunto. Todavía hay muchas preguntas. Me parece muy importante el pronunciamiento que hizo el presidente, pero hay muchas cosas que todavía están un poco en el aire, que no sé si ellos lo están hablando en privado con las empresas, sobre las empresas tanto en Panamá como con los clientes, sobre cómo va a funcionar esa transición, pero me parece importante que haya mayor detalle a la ciudadanía también para que se entienda qué es lo que va a pasar, por lo menos por los próximos meses. Hay que ver cuánto dura esta transición y bajo qué términos entonces se va a abrir un concurso nuevamente. Al señalar, creo que Sabrina puso el punto sobre la I. Al borrar, eliminar por el fallo de inconstitucionalidad o empezar una transición para dejar en el pasado el contrato de Panama Ports y traer un nuevo operador bajo la excusa de que este contrato era inconstitucional o bajo las razones, como ya lo hemos explicado, que lo era, pero iniciar el nuevo proceso asignando de a dedo
y ya habiendo negociado de antemano, porque para que tú tengas un operador transitorio y ya se nombra a una empresa de manera transitoria, en el momento que estás comunicando el fallo de inconstitucionalidad es porque ya ha habido conversaciones con un operador previo a esta situación. Entonces inicia la nueva relación con falta de transparencia frente a los panameños. Esas preguntas que tú haces y otras más son preguntas que todos tenemos y esperemos que en los próximos días y semanas el Estado panameño sepa que aquí, si el camino que se va a tomar es un camino en el cual los panameños no vamos a poder saber a detalle las respuestas a estas preguntas, si va a haber un concurso, convocatoria, licitación para que otras empresas participen o es un proceso asignado de a dedo. Y si es un proceso asignado de a dedo, creo que va a poder tener problemas de legitimidad ante la opinión pública panameña. Y una cosa más, Camila, yo tengo otras preguntas que tal vez no son tan importantes para algunos, pero... Ricardo, permíteme porque me interesa mucho que tengas la oportunidad de ampliar, Sí, pero sabes que el tic-tac del reloj me consume, ¿no? por Pero supuesto. quiero agregar algo. Esta situación que se dio, que tenía un tufillo a cosa, a fetidez, como siempre, ¿no? Los grandes contratos que se han otorgado últimamente en Panamá, la manera como en la administración pasada, así de un dedazo, se dijo, hasta el año 2047 se queda Panama Ports, que ha invertido millones de dólares en publicidad, en campaña publicitaria, millones, al igual que la minera. Son expertos en publicidad, ¿ok? Vendiendo un concepto, pero ¿sabes qué? Panama Ports es el resultado de sí misma y de sus cómplices, porque ese incumplimiento constante que tenían, ese abuso, ese país aparte que tenían ellos en algo tan sensitivo y tan importante para el país como los puertos, hemos pagado nosotros, los panameños, los platos rotos, como se dice en lenguaje vernacular. Pero ¿sabes qué, Ricardo Lombana? El problema aquí radica en el giro que tomó esto, como dices tú, ¿no? Se sabe primero en los Estados Unidos que en Panamá, o como dijo Sabrina, que fue la que originalmente trajo el tema. ¿Cómo que nosotros nos enteramos primero por fuera? No han entendido algunos que este mundo ya no hay fronteras, que ya no hay barreras. No lo han entendido y es una pena que este tipo de situaciones se presten a malos o buenos entendidos. Vamos al corte Y, comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. ¿Cómo dice Sabrina? ¿Cómo se dice? Shame on you, ¿no? Hay una frase que es fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. O sea que si me engañas una vez, la culpa es tuya, pero si me engañas dos veces, ya la culpa es mía. Pero Bueno, te la paso, Ricardo, te la paso. sí, la pregunta con la publicación esta de Axios es si de alguna manera Estados Unidos quería que se supiera que la presión venía de ellos. Si Porque, piensas, sí. porque hay algo que yo vi clarísimo cuando se cumplió un año del discurso de Trump, fue cuando Rubio llamó a capítulo a Hacha en Washington. No se dice que Permiso, se habló de esa venimos, reunión. venimos, ok. conteo, 2, 1. Estamos platicando con el ex candidato presidencial, medalla de plata, segundo lugar en las elecciones, le ganó a los partidos tradicionales, al partido PRD, al partido panameñista, y vamos a hablar después de eso, ¿ah? Vamos a hablar después de eso por algo que está ocurriendo, pero el tema este de Panama Ports es ineludible en cualquier programa de opinión serio y responsable, hay que verlo porque es un tema de, primero, los puertos son seguridad nacional y la seguridad nacional la debe manejar el gobierno de turno. Comenzamos por ahí, ¿ok? Segundo, es uno de los bienes más valiosos que tiene nuestro país, que se manejó a ciencia y paciencia de la compañía Panama Ports, que hizo lo que le dio la gana. Así de fácil. Además de que había un fallo, ¿ok? Y se pretendía nuevamente otorgarle a Panama Ports un contratito por 25 años más. Realmente estas cosas ocurren en el mundo de García Márquez y en Panamá. Ricardo Lombana, usted va a ampliar acerca de su posición o su visión de lo que está ocurriendo con Panama Ports, objetivamente, ¿eh? Como Sí, acostumbramos en este programa.
es que este es un tema que tenemos que verlo hacia el futuro, pero también con las enseñanzas de el pasado y los antecedentes que nos trajeron hasta aquí. Es triste. Yo soy abogado, ciudadano, abogado y luego político, pero es triste eh, que un contrato tan importante es inconstitucional solamente cuando los Estados Unidos presiona para que sea inconstitucional. O sea, ¿para qué baja la Facultad de Derecho? ¿Para qué tenemos tribunales si pasan estas cosas? O sea, esto deja mucho que decir de nuestras autoridades. Pero reitero, en esta ocasión, por la presión, se está haciendo justicia, porque el contrato era lesivo por muchísimos años y lo habíamos sostenido porque esta es una de las causas que yo he impulsado y creo que la ciudadanía lo conoce y ustedes lo conocen. Yo fui a la Contraloría en su momento, recuerdo que presionamos para que la Contraloría del señor Solís publicara la auditoría, el gobierno de Cortizo lo defendió a toda costa el contrato, la prórroga, que todo estaba, que cumplía la empresa. Entonces, y con los gobiernos anteriores también. Entonces uno tiene que preguntarse para no caer en los mismos errores, cómo llegamos hasta aquí. La historia de nunca acabar, no habrá responsables. Si el contrato era inconstitucional, si el contrato era ilegal, si el contrato no beneficiaba, si el contrato se prorrogó así de la nada, con tantas violaciones a la ley y sin la empresa haber cumplido por tantos años, todos sabemos que eso no fue gratis. Este, y que hay muchas irregularidades y mucha gente que se ha beneficiado económicamente de un esquema interno incluso que tenían ahí para sacar el dinero de esta concesión. Ya no pasa nada con eso. O sea, lo que antes todo estaba bien, todo estaba en regla, ahora de repente es inconstitucional y solo hay que mirar hacia el futuro. Yo creo que este es otro ejemplo más en el cual vas abonando al vaso de la frustración ciudadana de que aquí se benefician pocos de cosas ilegales, llenan sus bolsillos y el pueblo panameño sigue tal vez abandonado, frustrado, dejado a un lado y sobre todo sus principales necesidades. Y muy brevemente hacia el futuro, eh, sí, Panamá está en el centro de una disputa o de una pugna geopolítica y hay un interés claro de los Estados Unidos de incidir sobre activos estratégicos en la República de Panamá. Eso es obvio y lo hemos visto y creo que yo también he estado evidentemente en esa discusión a lo largo del último año con una posición de defensa de la dignidad y defensa de la soberanía panameña. Entonces, si Panamá, su posición geográfica es su principal activo y si el desarrollo portuario y logístico del país debe realmente apuntar a los próximos 25 o 30 años a generar mucho desarrollo, mucho crecimiento económico y generar muchos empleos como debería haberlo hecho en los últimos años o hacia atrás. Entonces, pongámonos serios y convoquemos licitaciones internacionales, no asignemos de a dedo y no manejemos nuestros activos estratégicos de acuerdo a las presiones de una potencia de un solo país, sino para beneficio realmente de los panameños. Sabrina. Sí, tengo una pregunta de verdad, o sea, no una pregunta retórica. ¿No se había demandado antes el contrato de Panama Ports? O sea, sé que Roberto Ruiz Díaz interpuso una demanda, después vino la del Contralor a la, Pero hay a una en el la, medio, la de Julio Macías, no es la del Contralor, la de Julio Macías estaba primero. pero quiero decir, antes de eso, porque todas esas fueron el año pasado o el año antepasado, ¿correcto? Todos estos años de contrato a todas luces leonino, que no era bueno para Panamá, nadie lo había demandado. Yo creo que sí, no te sé decir el dato histórico, te lo puedo conseguir, Sabrina, pero yo estoy casi seguro que sí, ha tenido varias demandas a lo largo de los años, Ok, el contrato por sus términos y condiciones, y luego se sumaron las demandas o las acciones contra la prórroga. A Camila, adelante. No, nada más quería comentar también que hay que pensar en las posibles consecuencias que va a tener este fallo, porque al final del día, si la empresa lo que va a argumentar es que el Estado panameño los dejó
los dejó funcionar todos estos años, hasta le renovó el contrato, y que ahora se lo quita. eh, hay que estar preparados para la posibilidad de arbitraje, de una demanda internacional. Y si la responsabilidad está de parte del Estado panameño, ¿cuál va a ser nuestra capacidad de defensa? Eso es otro tema aparte de, de, de qué va a pasar con el puerto, que por un lado es lo más urgente, porque el puerto no puede parar. O sea, Panamá no puede dejar de servir eh, como puente de paso para toda esta mercancía a nivel global. O sea, el puerto tiene que seguir y Panamá tiene que garantizar que el puerto siga en estos momentos. ¿Con quién? Ya lo veremos, pero de manera transitoria, temporal, provisional, hasta tener algo fijo. Pero hay que ir preparando nuestra defensa también, porque eso también lo veo bien difícil. Y China ya ha dicho que va a defender los intereses de sus empresas. Entonces, hay que saber también hasta dónde va a llegar eso. A ver, es indispensable que Panamá invierta en su seguridad jurídica. Eso quiero dejarlo muy claro. Sin embargo, es un hecho conocido que en nuestro país quienes tienen el deber de defender nuestros intereses han sido grises, opacos. La opacidad se ha impuesto. Han permitido que los intereses de estas grandes empresas sean los que marquen el camino a seguir en los grandes contratos. Le hace Minera Panamá, le hace Panama Ports. Panama Ports hizo lo que le dio su gana en este país. Entonces, toda esa siembra se está cosechando ahora. Se está cosechando ahora, para que tengamos una idea. Ahora, Ricardo Lombana, hay un problema que toma visos de conflicto internacional por la calidad de los jugadores, en los cuales Panamá va a terminar siendo ni árbitro. No sé qué vamos a terminar haciendo nosotros. En esa disputa geopolítica, y dejaste por fuera un tema geoestratégico. El concepto geoestratégico también, en este caso, entra. Panamá, ¿qué le queda hacer, Ricardo? Tú decías, una licitación para que vengan los mejores, decías tú, o que de a dedito o al dedazo se escoja. Dame tu opinión acerca de las dos figuras y si tú crees que es factible que todavía se pueda, yo lo dudo, enmendar eso. No quiero dejar de resaltar o recalcar el tema del doble estándar, porque es importante recordarlo para el futuro. Y creo que Sabrina recordará porque hemos hablado de esto en el pasado. O sea, hay quienes hablan de atentados a la seguridad jurídica dependiendo de la conveniencia de qué contrato se trate, ¿no? Porque esta discusión de atentados a la seguridad jurídica y posibles demandas que vengan contra el Estado panameño la hemos escuchado antes y las vamos a escuchar tal vez en los próximos meses. Ricardo, permiso, pero también se ha utilizado esa figura para efectos los intereses de la propia empresa para meterle miedo y crear en la opinión pública el temor de que vamos a colapsar, de que vamos a ir a la miseria absoluta, ¿no? Hay que decirlo también. Por supuesto, pero por supuesto, y a eso mismo me refiero. Okay. Pero aquí hay algo importante y me voy a nuestra postura inicial de cuando los Estados Unidos inició a la presión bajo el gobierno de Trump a la República de Panamá. El gobierno de Molino optó por simplemente doblegarse ante la presión y empezar a hacer una serie de concesiones y actuar de una manera u otra alineado a los intereses de los Estados Unidos. En lugar de reconocer que los Estados Unidos es y debe seguir siendo el principal socio estratégico y comercial de la República de Panamá. Eso yo no lo pongo en duda y creo que es importante y estratégico para Panamá que así se mantenga. Pero Panamá pudo muy bien utilizar o poner en práctica acción diplomática o política exterior que buscara consensos, acuerdos y apoyos en la comunidad internacional para que esta presión no fuera solo una presión que lograra resultados porque nos estaban presionando y punto, sino que Panamá pudiera presentar su causa y tener apoyo internacional tal vez ante una política de ¿cómo es el Don Rowe Doctrine o la doctrina Don Rowe que viene con el mazo o que viene con el garrote y simplemente hay que obedecer. Y yo me apoyo
o me he apoyado recientemente en el gran discurso, las grandes palabras que dio el primer ministro de Canadá en Davos. O sea, ante la imposibilidad que tienen los países medianos y pequeños y las economías medianas y pequeñas de detener la fuerza militar y comercial que puedan tener las grandes potencias, nos toca unirnos y buscar puntos de consenso para poder estar en una mejor postura de negociación y aguantar las presiones. Panamá no ha optado por eso. Pero Ricardo, tú estás hablando, Pudiendo a hacerlo, ver, no, entonces no, o sea, ahora nos sometemos sí, a lo que los Estados Unidos diga con respecto al fallo y muy probablemente con respecto al nuevo operador. pero tú estás hablando que Panamá rindió. La pregunta es si eso nos va a beneficiar a todos los panameños. La pregunta es, recojo tu opinión, es que debemos haber recurrido desde el día uno al multilateralismo, es lo que tú estás diciendo. La política Pero por diplomática, supuesto, eso es lo que estás hablando. sí, por supuesto. Ya no, ya es muy tarde. Pienso ya es muy tarde. Ya estamos actuando con una agenda que no está diseñada en Panamá. Hay una Ok. agenda que está diseñada en Washington y que ellos la están ejecutando y Panamá está sirviendo para esa ejecución. La palabra es, ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el beneficio para los panameños de haber aceptado simplemente ejecutar dicha agenda? Eso es lo que para mí está por verse, porque para mí no se trata de un tema de o Estados Unidos o China, o esta potencia o la otra. Se trata de qué es lo que más beneficia a Panamá y a los panameños y la autonomía y la soberanía que debemos tener como nación de definir nuestro destino y no estar en guerras ideológicas ni geopolíticas que no nos corresponden y que además comprometen la neutralidad de nuestro canal. Pero además no únicamente es lo que nos conviene o nos beneficia, sino lo que nos afecta, Ricardo. Me explico, o sea, hay que ver la parte que nos afecta. Sabrina, tengo 2 minutos, adelante. Sí, ahora que Camila hablaba de que esto apenas empieza, porque evidentemente la empresa, tanto la empresa como China ya dijeron que lo van a pelear. eh, me recuerdo una comparación que antier en el Sábado Picante hizo Rolando Rodríguez, que siento que es muy veraz y que vale la pena debatirla, y es que en el caso de Panama Ports, damos por hecho que no hay ningún tipo de negociación en el futuro. Pero en el caso de First Quantum, con un fallo de inconstitucionalidad como el que hubo, con 25 puntos donde fue violada la Movimiento, Constitución, claro. pues el gobierno está negociando con First Quantum como si aquí no hubiese pasado nada. ¿Por qué piensa Ricardo Lombana que hay esta diferencia o este doble estándar? Vamos al corte comercial y para que te prepares bien, Ricardo, porque vale la pena esa pregunta fundamental. ¿Dónde quedan y hasta dónde los fallos de la Corte son realmente respetados? Respetados, son honrados, es la palabra. Esa es la pregunta para Ricardo Lomana, cuya respuesta nos va a dar después del cambio comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Excelente tu pregunta. Y hay algo que ha pasado desapercibido que Sabía que ibas a preguntar eso. me lo mandó Isaías Ramos del CIAM. No sé si ustedes vieron, Lo de Puerto Barú. solamente lo sacó Foco porque es parte del grupo de comunicación de Minera Panamá y del gobierno, pero a CIAM le secuestraron las cuentas y propiedades. ¿Eso es lo de Puerto Barú? Sí, pero yo siento que eso va más allá de Puerto Barú. Siento que eso es parte de una campaña que, que viene de hace tiempos y que se va a incrementar en contra del CIAM y que seguramente se va a parecer a lo que pasó con Suntrax. Muy posible. No sé, no lo he visto en ningún medio serio todavía. Señora Em, Dames, Venga, conteo. 2, 1. bueno, para Ricardo Lombana participar en este programa creo que es una oportunidad de poder externar su visión país. Ricardo, la pregunta de Sabrina, la repregunta es, fallo de la Corte donde se han visto dobles estándares. La Corte Suprema de Justicia, donde se acaba el partido. Cuando la Corte Suprema, así como en el fútbol, ¿no? El pito, el partido se acabó.
no hay más partido. ¿Adivinen qué? Se sigue jugando en la cancha en algunos casos. A ver, Ricardo Lomana, su opinión. Bueno, habíamos hablado anteriormente en este programa, o yo había mencionado el tema del doble estándar con respecto a la seguridad jurídica. Yo creo que aplica también a lo que dice Sabrina, porque hay similitudes. Este fallo de Panama Ports es por inconstitucionalidad, sin embargo, el operador se deja afuera y se va a quedar afuera, pero es por razones geopolíticas o por razones de las presiones de Estados Unidos, evidentemente, no por las inconstitucionalidades per se o por los términos y condiciones leoninos de este contrato. En el caso de First Quantum o de la minera, tenemos similitudes porque se trata de inconstitucionalidades que se dieron ratificadas por un fallo. Incluso sabemos que hay intereses accionarios en la compañía de China también, aunque no mayoritario o no que tienen un control. Entonces hay ciertas similitudes, pero acá en el tema de la minera obviamente los intereses son otros y sí se tiene una negociación andando desde hace varios meses hacia atrás con el mismo operador, lo cual nos debe dar a pensar que cuando el Estado panameño o el gobierno nacional presente el tema y lo ponga en la mesa, muy probablemente esperemos a ver qué es lo que va a presentar el gobierno, va a venir de la mano tal vez con el mismo o la misma compañía que estaba haciendo la explotación de la Ricardo, mina. pero dónde queda el No, fallo de la o Corte? incluso, Mi pregunta, incluso ¿dónde dónde queda el fallo de la queda, Corte? ¿El fallo de la Corte dónde queda, Ricardo? Es lo que estoy preguntando yo. ¿Y el precedente o el antecedente va a quedar? Eso sí, me El explico. fallo de la Corte de la Minera, Sí, ¿dónde sí, queda? sí, sí, sí. Bueno, muy probablemente lo que yo he escuchado, la información que yo tengo, es que la forma en que lo van a hacer ahora es una forma en que ellos pretenden subsanar vía ejecutivo, órgano ejecutivo, sin pasar por asamblea, es lo que pretenden, y no tener que someterse a la discusión de constitucionalidad o no. Y yo pienso que eso es un error y que se van a estrellar nuevamente con la misma muralla si van por esa vía, porque esto tiene que ir a la Asamblea. Y si tiene que ir a la Asamblea, tiene que haber una discusión sobre la constitucionalidad o no, que no es solo sobre el contrato o los términos del contrato en términos económicos y demás, y muchas otras irregularidades que vimos. Aquí también estuvo en el fallo de inconstitucionalidad incluido el tema de la protección del medio ambiente, la protección de la salud pública de los panameños, entre otras cosas, por la contaminación de la minería metálica a cielo abierto. Camila. no, y en ese sentido es muy precario hacerlo así. Digo, no, todavía no entiendo, porque el presidente sí, él lo dijo de frente que no iba a hacer a través de la asamblea, pero sí me queda la duda de, de cuál sería ese sistema y que no estaría abierto, que entonces llegue un próximo gobierno en un par de años y lo quiera cambiar. O sea, eso me parece, precaria es la palabra, o sea, me parece un sistema precario. Pues, Y que nos expone a futuros conflictos. Panamá tiene que tener mucho cuidado en lo que hace de aquí en adelante, tanto con la mina, como con el puerto, como con otros grandes proyectos, porque yo sí siento que nuestra reputación está en juego, o sea, que nuestra reputación como ente negociador semiserio, estamos a punto de perder el serio de esa ecuación, porque hemos visto ya estos dos fallos que, por más justificados que pueden que estén, que se pueda decir que, bueno, aquí está la corte, al final del día en ambos, no he tenido la oportunidad de leerme el fallo de Panama Ports todavía, pero en ambos creo que lo que tienen en común es que se puede trazar a que muchos de los fallos estuvieron del lado panameño. O sea que por falta de poder de negociación al principio o porque se permitieron incumplimientos y no se detuvo a tiempo o por ciertas cláusulas, adendas, etcétera. Entonces, eso nos expone como país y tenemos que tener mucho cuidado. Incluso, nada más regresando previamente a cuando estábamos hablando de quién se iba a encargar los puertos ahora, ¿qué pasó con el interés de BlackRock? Sabíamos que había un proceso paralelo a que se estaba discutiendo esto en la corte, que esta firma estadounidense, de mayoritariamente capital estadounidense, estaba interesada en los puertos, comprárselos a Hutchison. ¿Qué va a pasar con eso? Eso eran 93 puertos, incluyendo los dos de Panamá. ¿Se le va a dar prioridad a esa o se va a abrir un proceso nuevo? Muchas cosas en el aire. Ricardo, yo te hago una pregunta. Yo estaba viendo el comentario, la exposición que hizo la presidenta
de la PD. Ella dice que el fallo sobre Panamá, es abogada, la señora Julia De Santis, es abogada, dijo, el fallo sobre Panama Ports no afectaría la logística ni la inversión en el país. ¿Qué opinión le merece eso, Bueno, Ricardo? yo creo que Es hemos la estado PD, hablando. es la PD, ¿no? Ajá. El fallo per se no afecta la logística y la operación portuaria y la inversión en el país, el fallo. Eh, lo que pase a partir del fallo para mí es lo que puede comprometer Ujú. la inversión, la seguridad jurídica, la reputación, como decía Camila, porque si es sacar a estos para por dedo poner a otro, y sobre todo que ese otro no sea en términos realmente significativamente mejores para la República de Panamá, entonces eso sí afectará mucho más para mí la inversión, la reputación, la estabilidad, la seguridad jurídica y demás. Entonces, el fallo, ojalá hubiera llegado por las razones correctas, por un contrato que afecta a los intereses de la República de Panamá y es inconstitucional. Yo creo que para mí está por verse cómo se va a manejar esto de aquí para adelante y la transparencia que Panamá infunda en esto y por otro lado la autonomía y soberanía del Estado panameño en la toma de las decisiones de cómo manejar sus activos estratégicos. Para mí eso es lo que define la solidez de lo que Panamá represente para inversionistas, para el desarrollo económico y para el crecimiento. Pero mira que la señora De Santis sí reconoce que Panama Ports venía arrastrando cuestionamientos vinculados a las presuntas ilegalidades y la falta de transparencia en todos los procesos estos que se dieron, recuerda la equiparación y la renovación del contrato, ¿no? Y la señora De Santis dice que de su perspectiva, dice la prensa, citando a la señora De Santis, el fallo refuerza la importancia de que los contratos del Estado se conduzcan con reglas claras, apego a la ley y una visión alineada al interés nacional como base para la sostenibilidad y la confianza a largo plazo. Sabrina. Sí, esa es una declaración que resume lo que por décadas ha dicho mucha gente, que era un pésimo contrato para el Estado. O sea, que no, digamos que esa declaración no tiene nada de novedoso. Yo creo que la pregunta es, de ahora en adelante, ¿qué tan temporal va a ser esa designación de Maersk cuando Maersk ya tiene el ferrocarril, por ejemplo? Y cuando esta empresa también tiene un porcentaje importante de la mercancía que pasa por otros puertos. Mm, Entonces, lo que estás viendo ahora es una especie de monopolio, o sea, cambiar una situación que definitivamente era nociva para el país por otra que no sabemos si va a ser buena o mala, y quién se va a enriquecer. Eh, Esa es la pregunta que me hago, porque cuando escuchamos al presidente, y hoy leí que Maritrini entrevistó a Alberto Alemán Subieta, nadie ha dicho ese temporal cuánto tiempo es. mm. Camila, un minuto. No, y también regreso a lo que dije al principio, bajo qué términos, porque las grúas pórticas y todo lo que está ahí, todo lo físico que está ahí, son los del Estado panameño, eso es de Panama Ports. Entonces, saber si dentro del esquema del nuevo contrato a la empresa se le va a tener que pagar por parte del equipo, si la empresa nueva se lo va a tener que comprar, porque dudo que se vayan a llevar una grúa pórtica para traer otra. Entonces, eso va a ser importante y creo que no solo para las empresas en sí, sino un tema de imagen hacia afuera. Si el Estado panameño tiene en sus planes reconocerle algo, si va a ser la empresa, etcétera, eso lo tienen que comunicar y con tiempo. Y lo otro que quería traer a la mesa era, ahora que tú estás hablando del ecosistema portuario, Sabrina, porque eso es muy importante. O sea, los puertos de estos de Balboa y Cristóbal no existían solos, o sea, existen como parte de un ecosistema portuario en el que también se está hablando de hacer un puerto nuevo. Entonces, o sea, que ahí sería un tercer puerto que habría que buscar en algún momento en el futuro relativamente cercano, quién quedaría a cargo de ese. Entonces estaría Manzanillo, y saber quién se va a encargar de Balboa de Cristóbal, qué va a pasar con Isla Margarita, qué va a pasar con Isla Telfers. Y al final hay que tener mucho cuidado, estar pendiente de cómo trabaja, o sea, de cómo va quedando las piezas de todo este rompecabezas que al Sí. final del día Panamá lo que tiene que
apostar es porque sea el sistema más eficiente posible, que le dé le dé retornos al Estado, que fortalezca nuestra posición geográfica, todo dentro del marco de la legalidad y sin hacer favores ni nada por aquí o por allá, sino que cumpla con la misión que tiene Panamá como país. Ricardo, además de que por años se cuestionó aquí que Panamá por ser un obstáculo para el desarrollo portuario de De Panamá. Corozal. Yo Sí, quisiera decir, dos minutos, Ricardo, disculpa, venga. no, está bien, mire, yo quiero cerrar con un tema que ha sido tema bandera para mí desde que yo me metí en política y desde antes de estar en política, como estaba del lado de allá sentado con ustedes. La corrupción le cuesta miles de millones de dólares anualmente, quinquenalmente y a lo largo de la historia de los años a los panameños. Y los fondos que no tenemos hoy son fondos que han quedado en los bolsillos de pocos gracias a las ilegalidades que se han patrocinado por el sistema revestido de legalidad. ¿A dónde voy? Si esta empresa, ahora que le quitan la concesión por el fallo, empieza a sacar los documentos que sustentaron su prórroga, por ejemplo, la prórroga se sostuvo porque el Estado panameño dijo la empresa ha cumplido con su contrato. Pues si ahora ellos, basados en el argumento de la seguridad jurídica, sacan esto, no solo se han enriquecido por todos estos años de contrato, sino que ahora podrán demandar al Estado panameño. Es el mismo argumento de la minera. O sea, ¿quiénes permitieron y han permitido con esta situación de los puertos, con la situación de la mina y con otras, que haya operaciones comerciales millonarias o multimillonarias que no tienen realmente un sustento legal y jurídico y que simplemente se les deja, se les deja, se les deja, se les deja? Y entonces el argumento es, bueno, pero es que esto ya lo veníamos haciendo y no se nos dijo nada o no se tomó una decisión antes. Y todo eso, toda esa negligencia y corrupción previa le cuesta miles de millones de dólares a los panameños y nadie es responsable por eso. Claro, Es Ricardo, importante que aprendamos estas lecciones hacia el futuro. Ricardo, los medios tenemos la obligación de exigir, ¿ok? Que se exija aquí por qué razón las decisiones de la Corte no se respetan y cómo es la decisión que tomó el gobierno anterior con este tema de los puertos, cómo de repente cuando se santifica, se eleva a los altares de la legalidad un evento que tiene todos los visos de ilegalidad porque hay una inconstitucionalidad de por medio. ¿Cómo se sataniza después? Es la pregunta que yo me hago. O sea, ¿dónde están los estándares que tú mencionabas? ¿Hasta dónde se respetan? O sea, un gobierno tiene una visión de la cosa, otro gobierno otra, en el mismo país. No sé si me explico. Entonces, alguien aquí no está diciendo la verdad. Alguien aquí está faltando la verdad. La pregunta es, ¿quién? Ricardo Lombana, mucho gusto por estar con nosotros esta mañana. Sigamos pendientes, Ricardo, ¿no? Para que no pierda el camino yo. Cuando quieran. Gracias y saludos a todos. Que Chao, tenga buen día. chao. Sabrina Bacal, Camila Adame, Guillermo Antonio Adame, les deseamos a ustedes una excelente semana. Hasta mañana. Hasta mañana.